Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple, donde cada taza de té esconde un secreto y cada pueblo tranquilo oculta un crimen. Esta noche nos adentramos en el mundo de la señorita Marple y la hora en que se olvidó de tejer. Un reloj se detiene, un recuerdo flaquea y en algún lugar de St. Mary Mead se revela una verdad. Ahora, sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El día comenzó con el sonido de las agujas de tejer, aunque no las de la señorita Marple. Afuera de la ventana de su cabaña en St. Mary Mead, la nueva inquilina de la señora Price Ridley estaba sentada en el banco junto al seto, produciendo un ruido metálico y agudo que contrastaba con la tranquilidad de la mañana. Era jueves, y los jueves estaban destinados a la paz, al correo, al carrito del supermercado y a la silenciosa hilera de lana azul pálido de la señorita Marple, destinada, algún día, a convertirse en el chal de un bebé que aún no había nacido. Pero este jueves era diferente. La señorita Marple había perdido sus agujas. Era algo tan insignificante, tan fácil de pasar por alto. Sin embargo, no recordaba cuándo lo había hecho por última vez. Se enorgullece de guardar cada hábito en su cajón correspondiente, cada hábito perfectamente vinculado a su hora. Y cuando una hora se le escapaba, lo había aprendido hacía tiempo, el mundo seguía su ejemplo. Se levantó, miró a su alrededor en la sala y no encontró las agujas, sino un sobre extraño, deslizado debajo del Times. El sobre era de color crema, sin dirección, con un ligero aroma a jabón de lavanda. Dentro había un solo trozo de papel, de apenas 2 o 5 centímetros, arrancado de una hoja más grande, donde estaba escrito con tinta firme y antigua las 4:30. El reloj de la iglesia se detendrá. La señorita Marple frunció el ceño. La letra era pulcra pero temblorosa, como si la hubiera escrito una mano acostumbrada a la belleza, pero inestable por la edad. Dejó el fragmento sobre la repisa de la chimenea y lo observó. Podría haber sido una broma, por supuesto, o una de esas curiosas cadenas que a veces llegaban por correo antes de la guerra, prometiendo buena suerte si se enviaba. Pero no había dirección ni petición, y la frase en sí tenía un ritmo que la perturbó. A las 4:30, el reloj de la iglesia se detendrá. Afuera, las agujas de tejer se detuvieron. La mujer del banco, la señorita Martha Hale, que llegaba tarde a St. Mary Mead desde Tunbridge Wells, levantó la cabeza como si escuchara. Un momento después, el coadjutor del vicario, el joven señor Haddon, pasó apresuradamente por la puerta, con el sombrero ladeado, sin saludar a ninguno de los dos. La señorita Marple notó ambos incidentes sin esfuerzo consciente. La costumbre de nuevo. Pequeños patrones revelaban otros más grandes, con paciencia. A las 11 fui al supermercado. El pueblo estaba bañado por esa suave luz tenue que hacía que incluso las lápidas parecieran felices. Sin embargo, había algo frágil en el aire, como porcelana a punto de romperse. La señora Price Ridley estaba en el mostrador, difundiendo noticias con su habitual eficiencia. «Menudo rollo, señorita Marple. El sacristán dice que el reloj de la iglesia lleva toda la semana raro, parándose a deshoras. Le echa la culpa a la humedad, pero, entre nosotros, creo que es el chico nuevo que se mete en el lío. Siempre se sube donde no debe». La señorita Marple sonrió cortésmente, tomando su té y galletas. «El reloj es una criatura delicada, querida. No le gusta llamar la atención». Ese comentario provocó una oleada de risas, pero al salir la señorita Marple de la tienda, vio al señor Petherick, el abogado, de pie junto al tablón de anuncios leyendo el cartel de las próximas vísperas de la cosecha, con una solemnidad desproporcionada a la selección de himnos. Tenía el aspecto de quien mide las palabras antes de pronunciarlas en voz alta. A las 3, el pueblo parecía presa de la expectación. El aire estaba en calma, los gorriones apagados. Desde su ventana, la señorita Marple veía a la señorita Hale aún tejiendo con un movimiento industrioso, implacable como una máquina. El reloj de la iglesia, al otro lado del prado, marcaba las 4:15 cuando la señorita Marple volvió a recordar la nota. Una superstición, quizá, pero se encontró contando los minutos en voz alta en la silenciosa habitación. A las 4:29, el tic-tac constante del reloj le llegó débilmente a través de la ventana abierta. Luego, con una leve vibración, cesó. Ningún golpe, ninguna protesta mecánica, solo silencio, tan preciso como las palabras escritas. A las 4:30, el reloj de la iglesia se detendrá. La señorita Marple se levantó al instante, con la inquietud de la profecía cumplida lanzándole la espalda. Entró en su jardín, con el aroma a rosas penetrante en la garganta,
y cruzó hacia el verde. Otros también lo habían oído. La señora Price Ridley estaba de pie frente a su portón, mirando hacia el campanario. El señor Haddon salió corriendo de la vicaría, aferrándose a su sotana. Las manecillas del reloj estaban inmóviles, y entonces se oyó un grito desde dentro de la iglesia, agudo, agudo y sobresaltado. Era la voz de la señorita Hale. Su labor de punto estaba esparcida por el camino, con una aguja partida en dos. ¡Ayuda! Hay alguien en la sacristía, él no está respirando. El pueblo, ese suave coro de curiosidad y decoro, quedó en silencio de repente. La señorita Marple, moviéndose más rápido de lo que nadie recordaba, cruzó el umbral de St. Mary's y vio, tendido junto al silencioso mecanismo del gran reloj, al sacristán despatarrado en el suelo de piedra, con el rostro color papel. Su reloj, notó, se había parado exactamente a las 4:30. El aire en Santa María estaba quieto, conteniendo la respiración con la congregación que se había reunido apresuradamente. La luz caía a través de las altas ventanas en estrechos rayos de luz, iluminando el polvo y los rostros ansiosos que se veían debajo. La señorita Marple estaba de pie cerca de la puerta de la sacristía, con las manos enguantadas ligeramente entrelazadas ante ella mientras el doctor se arrodillaba junto al sacristán caído. Su maletín yacía abierto como una acusación con instrumentos de acero relucientes, junto a un pañuelo bordado con un tembloroso monograma. «Tatácome». «Muerto, pobre hombre», murmuró el doctor Haydock. «Tal vez del corazón, o de la conmoción, no hay señales de lucha». Pero incluso al decirlo frunció ligeramente el ceño, como si algo no cuadraba con el veredicto fácil. La mirada de la señorita Marple siguió la suya. Las gafas del sacristán estaban perfectamente dobladas a su lado, intactas. La expresión del hombre era serena, la serenidad de quien esperaba caer. La señora Price Ridley, abanicándose con un himno, fue la primera en expresar lo que todos pensaban. Debió de haber venido a darle cuerda al reloj otra vez, y el pobre animal se descompuso. Nadie la contradijo. En St. Mary Mead, una explicación era un consuelo, no una obligación. Sin embargo, la señorita Marple notó que el cura, el joven señor Haddon, se había vuelto hacia la silenciosa torre del reloj, con la mandíbula apretada. Se preguntó si era pena o culpa lo que le hacía temblar la mano. Cuando llegó el inspector Cray de Much Benham, un hombre de hombros anchos y poca imaginación, el cementerio ya bullía de especulaciones. Saludó al vicario con solemnidad superficial y luego dirigió su atención a la señorita Hale, sentada en un banco, pálida pero serena. Su labor de punto yacía en una pequeña cesta a sus pies, con una aguja partida en dos. ¿Lo encontró, señorita Hale? Sí, inspector. Oí una especie de silbido, como si alguien estuviera recuperando el aliento. Cuando entré ya estaba en el suelo. Lo llamé. Entonces vi su rostro. Apretó los labios. Solo llevo 2 semanas en el pueblo. Apenas lo conocía. El lápiz de Cray se rayó. Entiendo que vives en casa de la señora Price Ridley. Sí, en la habitación de atrás con vista al verde. ¿Alguien está contigo esta tarde? Nadie. Estaba tejiendo afuera. Me vieron. Miró hacia la puerta, donde la señora Price Ridley rondaba, escuchando con demasiada atención. La señorita Marple se había acercado, aparentemente absorta en la arquitectura. Trazó con el dedo el dibujo de un querubín tallado, pero su mirada se posó en el mecanismo del reloj caído. Un largo péndulo de latón colgaba inmóvil, con el arco roto a mitad de su recorrido. La llave aún sobresalía del agujero de cuerda. El reloj siempre fue un ser temperamental, dijo con dulzura, casi para sí misma, pero rara vez se detenía por cortesía. El inspector Cray levantó la vista, entre desconfiado y desdeñoso. ¿Quiere decir algo con eso, señorita Marple? Ah, para nada. Solo que las máquinas, como las personas, dan pequeños avisos antes de fallar. Esta parece haber sido silenciada en lugar de agotada. El comentario les causó una sensación incómoda. El señor Haddon tosió y luego dijo: «Estaba con el vicario en el estudio. No oímos nada hasta que la señorita Hale gritó. El reloj debió de detenerse justo en el momento de su desmayo». «¡Qué momento tan oportuno!», sí dijo la señorita Marple en voz baja. «¡Qué momento tan oportuno!». El cuerpo fue trasladado antes del anochecer, y con él desapareció el silencio que por un breve tiempo había dignificado al pueblo. Para la cena, la conversación en el Blue Boar se había convertido en un parloteo de teorías rayos, veneno, la ira del cielo. La señorita Marple no se unió a ellos. Prefirió observar desde su jardín,
donde las rosas se plegaban en sombra y la torre de la iglesia se alzaba oscura contra el último rubor del día. Todavía estaba allí cuando el doctor Haydock pasó por su puerta. «Tienes la misma mirada que tu vieja gata», Jane fingiendo dormir la siesta mientras todos sus bigotes la escuchan. «Soy demasiado vieja para fingir algo, querida», respondió con una leve sonrisa. «¿Has visto el cuerpo?», asintió con tristeza. «Probablemente un infarto, pero tiene un moretón reciente en la muñeca, como si alguien lo hubiera sujetado». La bolsa de tejer de la señorita Marple yacía sin abrir junto a su silla. Era un hombre ordenado, ese sacristán, y orgulloso. Nunca dejaba que nadie le tomara del brazo sin protestar. Me pregunto si se fijaron en sus zapatos. Pulido como un espejo. Exactamente. Y el suelo de la sacristía está cubierto de polvo fino de los mecanismos del reloj. Sin embargo, ni una sola marca. No subió allí hoy. Haydock se frunció el ceño. ¿Y entonces quién lo hizo? La señorita Marple no respondió. Su mirada se había desviado de nuevo hacia la iglesia, donde una tenue luz brillaba en la ventana de la sacristía. El señor Haddon, quizá, ponía orden. Pero había otra sombra detrás de él, más larga y delgada, que cruzaba la pared antes de desaparecer por completo. Más tarde, cuando el pueblo se sumió en su sueño intranquilo, la señorita Marple permaneció junto a la ventana abierta, con la nota aún sobre la repisa de la chimenea. No podía evitar la sensación de que su mensaje no había sido escrito como una advertencia, sino como un ensayo para un solo público. El reloj parado, la hora elegida, la calma inerte del sacristán, cada detalle demasiado deliberado para ser casualidad. A las 9:30, la campana de la iglesia sonó una vez. Solo una vez. Y aunque quizá fuera el viento el que movía el viejo mecanismo, la señorita Marple lo sintió no como un sonido, sino como un susurro a sus espaldas, recordando que algo en St. Mary Mead se había organizado con esmero y aún no estaba terminado. La llama de la vela sobre la repisa de la chimenea de la señorita Marple temblaba levemente mientras el solitario repique de la campana de la iglesia se desvanecía en la noche. Permanecía inmóvil, con las delgadas manos cruzadas sobre el regazo, y la nota como un pálido fantasma junto a su taza de té. El pueblo, al otro lado de su ventana, se había quedado en silencio. Solo el tenue murmullo del viento entre los árboles insinuaba que la vida aún bullía. Sin embargo, sentía, como solía sentir en momentos así, que la paz era una superficie delicadamente pintada sobre algo inquieto que se ocultaba debajo. No durmió. A las 10 llamaron a su puerta, un golpe vacilante y de disculpa que delataba tanto miedo como el deseo de ser considerada obediente. Era el señor Haddon, el cura. Llevaba el sombrero en las manos y su joven rostro estaba demacrado. «Disculpe, señorita Marple. El vicario pensó que quizás debería verla. El inspector podría volver a hablar por la mañana». La señorita Marple le hizo un gesto para que entrara. «Siéntese, señor Haddon. Está pálido. ¿Una noche difícil?» Esbozó una débil sonrisa. «Ha sido un fastidio. Acabo de cerrar la sacristía. El inspector Cray insistió en que la llave se quedara en la vicaría, pero el vicario estaba demasiado mal para llevársela esta noche. Me pidió que se la trajera y dijo que confiaba en su discreción». La señorita Marple lo miró con leve sorpresa, luego con diversión. «Supongo que eso es lo que uno se gana al ser considerado inofensivo». Se sonrojó levemente, sin saber si lo decía con amabilidad. «El inspector parece creer que fue un accidente. Pero usted no, ¿verdad?» La señorita Marple removió el té, escuchando el crujido de la cuchara contra la porcelana. «Los accidentes, querida, son como los soufflés. Solo se desmoronan cuando están mal preparados. La tragedia de esta noche parecía bastante bien planeada». Bajó la mirada hacia sus manos y se levantó rápidamente. «¿Crees que alguien lo planeó?» «Creo», dijo con dulzura, «que la gente suele confundir la pulcritud con la inocencia, y nada en St. Mary Mead ha sido nunca verdaderamente pulcro». Después de que él se fuera, ella examinó la pequeña llave de hierro que había dejado sobre su mesa. Estaba fresca al tacto, ligeramente aceitosa, y olía ligeramente, no a polvo ni a Platón, sino a jabón de lavanda. La envolvió cuidadosamente en un pañuelo y la colocó junto a la misteriosa nota. 2 fragmentos, ambos perfumados, ambos silenciosos, ambos exigiendo ser escuchados. Por la mañana, la historia había cobrado fuerza y había provocado risas. El reloj de la iglesia, orgullo de St. Mary Mead durante tanto tiempo, había adquirido su primera notoriedad. El lechero juró haber visto un destello de luz en la torre pasada la medianoche. La señora Price Ridley insistió en que era una señal de que la señorita Harnell había citado los salmos,
y la señorita Hale, la desconocida que había encontrado el cuerpo, se vio sometida a un escrutinio cortés. La señorita Marple la conoció por casualidad, o quizás no del todo por casualidad, frente a la oficina de correos, donde la joven esperaba con un formulario de telegrama. Su actitud era pulcra y discreta, y su vestido oscuro, sin adornos. Sin embargo, sus ojos eran del color del cristal y hermosos, pero sin profundidad. «Qué triste», dijo la señorita Marple con suavidad. «Nuestro pueblecito debe de parecer demasiado dramático para ser reconfortante». «Oh», no dijo la señorita Hale rápidamente. «Me gusta un poco de emoción. He vivido en lugares mucho más aburridos». «¿En serio? Nadie lo habría imaginado. Tunbridge Wells, ¿no?» La señorita Hale dudó, luego sonrió, un poco tarde. «Sí, ya estaba allí antes de venir». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Un lugar bastante cómodo, Tunbridge Wells, lleno de viudas respetables y mal tiempo. ¿Conocías a la señora Bartlett allí? Era una tejedora terrible, pero una buena chismosa». «No lo creo», dijo la señorita Hale con un toque de brusquedad. Me quedé callada. «Ah», murmuró la señorita Marple. «Qué sabio. La gente puede ser tan buena tejiendo historias». La frase quedó suspendida en el aire como un perfume. La señorita Hale pareció a punto de responder, pero en ese momento el inspector Cray salió de la vicaría al otro lado del callejón y la llamó. Su tono era brusco, oficial. La señorita Marple, observándose de reojo, notó cómo la compostura de la joven flaqueaba ligeramente cuando mencionaba el reloj. Se alisó la falda, contuvo la respiración y lo siguió adentro. Al mediodía, el inspector en persona apareció en la cabaña de la señorita Marple. Se quitó el sombrero cortésmente, pero sin abrigarse. «¿Tiene la llave de la sacristía, señora?» «Así es. El señor Haddon lo trajo anoche. Lo aceptó, dándole vueltas en la mano. Nos enteramos de que el sacristán recibió una carta anónima a principios de esta semana. Mencionaba que el reloj se había parado. Su sobrina, en Bristol, dijo que estaba preocupada por ello». «Qué interesante», dijo la señorita Marple, con la mirada suavizada. «¿Y se ha encontrado la carta?» Cray negó con la cabeza. «En ninguna parte de la sacristía. Si estaba allí, desapareció. Quizás lo destruyó, o quizás alguien más lo hizo», murmuró. «¿Tenía enemigos en el sacristán?» «Ninguno que mereciera la pena nombrar. Era tranquilo, puntual y reservado». «Puntual», repitió la señorita Marple pensativa. «Un hombre que temía llegar tarde, que daba cuerda al reloj cada semana sin falta. Extraño, entonces, que encontrara la muerte justo a la hora que más le importaba». El inspector frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario. Quizás había aprendido que conversar con la señorita Marple a menudo le daba la sensación de haber sido sutilmente redirigido. Esa noche, la campana de la iglesia permaneció en silencio. Sin embargo, al anochecer, la señorita Marple caminó de nuevo hacia el verde, atraída por algo que no podía identificar. Las rosas a lo largo de su sendero eran pálidas en la luz, mortecina, su fragancia intensa, casi medicinal. Al borde del cementerio, vio una figura cerca de la torre, un hombre inclinado sobre algo en la hierba. Era el señor Haddon otra vez. Se enderezó al verla acercarse, sobresaltado. «Señorita Marple, me ha asustado. Lo siento mucho, querida. No hay que sorprender a la gente con sus oraciones. No estaba rezando. Alguien dejó caer esto». Levantó un guante, talla de mujer, de suave piel de cabritilla, ligeramente perfumado. Estaba bajo el seto. La señorita Marple lo tomó con delicadeza, con la mirada fija en el sendero que conducía al jardín de la señora Price Ridley. Un lugar curioso para perder un guante. El señor Haddon parecía inquieto. «¿Crees que es importante?» «En mi experiencia», dijo, mientras se guardaba el guante en el bolsillo, «las cosas más pequeñas suelen serlo». Al regresar a casa, dejó el guante junto a la nota con aroma a lavanda y la llave de la sacristía. 3 objetos, todos ordinarios, cada uno con un aroma a cortesía. Sin embargo, no pudo evitar pensar que bajo su cortesía se escondía algo ligeramente cruel, como una sonrisa que oculta una herida. Afuera, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. En algún lugar del verde, una ventana se cerró de golpe, y el eco recorrió la noche como un secreto que se negaba a permanecer enterrado. La mañana se adentra en St. Mary Mead, con la pálida indecisión de la luz inglesa, suavizando los bordes que la noche había dejado demasiado marcados. El pueblo despertó a la rutina como si la cortesía misma pudiera barrer la perturbación del día anterior. Sin embargo, bajo el agradable bullicio,
El tintineo de las botellas de leche y el reticente tañido de la campana de la iglesia. Persistía un temblor tácito, como porcelana agrietada pero no del todo rota. La señorita Marple, de pie junto a su ventana, observaba a la señora Price Ridley podar sus rosas con más agresividad de la estrictamente hortícola. Había dejado el guante, la llave y la nota en un plato de porcelana poco profundo junto a su tetera. Su proximidad la divertía. Todos mostraban rastros de cortesía, cada uno el residuo de manos que los habían tocado sin sinceridad. Estaba sorbiendo su té de la mañana cuando un golpe sonó brusco, eficiente, oficial. El inspector Cray otra vez. Entró en la sala con un rápido asentimiento. «Disculpe la molestia, señorita Marple. Un pequeño detalle sobre ese guante que encontró». «No lo encontré», el inspector dijo con suavidad. «Fue el señor Haddon quien lo recuperó, pero siéntese». Ignoró la invitación. «Lo rastreamos hasta la señorita Hale. Ella admite que es suya. ¡Qué suerte! Afortunadamente, quizás, pero desconcertante. Insiste en que lo perdió hace 2 días cerca de la tienda de comestibles, no en el cementerio. Parece improbable que un solo guante se haya ido tan lejos». La sonrisa de la señorita Marple fue débil. «Los objetos emprenden viajes curiosos, inspectores. Sobre todo cuando sus dueños así lo desean». Cray suspiró. «¿Crees que miente?» «Oh, creo que todos en el pueblo mienten un poco», respondió. «Lo único que cambia es el tema. Sospecho que el tema de la señorita Hale es el tiempo». El inspector parecía preferir una respuesta concreta, pero aún así anotó algo en su cuaderno. «Retendremos el cuerpo hasta que el forense pueda examinarlo. Les avisaré si el médico encuentra algo nuevo». Cuando se fue, la señorita Marple permaneció sentada un buen rato, mientras el vapor de su té ascendía como un pensamiento. Tiempo. Sí, ese era el hilo que se enrollaba en la caja. El reloj parado, la carta que marcaba la hora, el pulcro sacristán con sus hábitos precisos. Alguien había planeado no solo una muerte, sino una actuación sincronizada con las expectativas. Las apariencias rara vez eran tan exactas sin un plan. A las 11, se dirigió a la vicaría con el pretexto de entregar un tarro de mermelada. El vicario, pálido y trémulo, la recibió en el jardín, donde las abejas murmuraban en los arriates de lavanda. Parecía agradecido por una conversación que no girara en torno a relojes ni cadáveres. «Un asunto terrible», suspiró. «El pobre Jenkins estuvo con nosotros 20 años. No enfermó ni un solo día de su vida. Era un hombre fiel», dijo la señorita Marple con dulzura. «Y quizá demasiado confiado». La mirada del vicario se clavó en el aire. «¿Crees que hay algo antinatural en su muerte?» «Creo que hay algo inusual», dijo. «Un hombre con tanta rutina no moriría en desorden a menos que lo convencieron». Parecía alarmado, luego pensativo. «¿Sabes? He estado intranquilo estas últimas semanas. Dijo que alguien había estado en la torre fuera de horario. Lo descarté como pura imaginación». «La imaginación», dijo la señorita Marple en voz baja, «es a menudo el nombre que damos a verdades que preferimos no creer». Antes de que pudiera insistir, el señor Haddon apareció en la puerta con un fajo de registros eclesiásticos. Parecía agobiado, arrepentido, como si lo hubieran pillado interrumpiendo el duelo. «El inspector pidió los registros, vicario. Dijo que quería confirmar algo sobre la letra de Jenkins». La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. «Qué interesante». «¿Escritura a mano?» Haddon asintió. «Se dice que la nota que recibió, la que predecía la avería del reloj, estaba escrita con la misma letra que sus propias anotaciones en la sacristía». Por un breve instante, los ojos de la señorita Marple brillaron con algo que podría haber sido admiración. «Qué curioso», murmuró. «Parece que hasta los muertos han aprendido a escribir cartas». El cura se sonrojó. «¿No crees que nadie cree que lo planeó él mismo?» «El autoarreglo es un arte que pocos dominan», respondió. «Aunque parece que hay quienes ayudan a otros». La dejaron entonces, cada una con su propia incomodidad. La señorita Marple continuó su paseo por el pueblo, deteniéndose de vez en cuando para intercambiar las amables tonterías que sustentaban su frágil cortesía. La señora Price Ridley estaba de nuevo en su puerta, llena de compasión y entusiasmo. «Espero de verdad que no encuentren nada escandaloso, señorita Marple. Sería terrible para St. Mary Mead». «Querida señorita Marple, en St. Mary Mead el escándalo nunca se encuentra. Solo cambia de ropa». Al atardecer, el sol se había atenuado hasta convertirse en un frágil dorado. La señorita Marple estaba sentada en su jardín con su labor de punto finalmente en la mano, un par de agujas nuevas, brillantes y obedientes.
Sus dedos se movían mecánicamente mientras su mente reunía hilos menos visibles. Pensó en la falsa afirmación de la señorita Hale, en la pulcritud del sacristán, en el nerviosismo del cura, en el tenue aroma a lavanda que se aferraba a cada pista como el eco de una sola mano. Una sombra la cubrió, y al levantar la vista se encontró con la señorita Hale de pie junto al seto, con el sombrero en la mano. Su tono era arrepentido pero mesurado. Oí que el inspector vino a verte. Sobre mi guante. Así es. Debes sentirte muy aliviado de que lo hayan encontrado. Sí, dijo la señorita Hale con cuidado. Aunque no me imagino cómo acabó cerca de la iglesia. Casi nunca voy allí, salvo para el servicio religioso. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. Qué deber de su parte. Y aún así, estuvo presente el día de la muerte del pobre Jenkins. Eso fue diferente, dijo la señorita Hale rápidamente. Estaba tejiendo, y bueno, ya sabes el resto. Sí, dijo la señorita Marple. Pero me pregunto si usted se conoce tan bien como se imagina. La joven se puso rígida. ¿Qué quieres decir? Ah, nada de nada. Solo que la gente suele tejer cosas que no pretenden, con patrones que aparecen donde no estaban previstos. La señorita Hale esbozó una sonrisa forzada y se dio la vuelta. Es usted muy lista, señorita Marple. No eres inteligente, querida, murmuró. Solo observadora. Cuando la verja se cerró tras ella, la señorita Marple suspiró y dejó su labor. Un petirrojo revolotea hacia el sendero, ladeando la cabeza como para preguntar qué había visto. Sonrió levemente. Qué buena bordadora es la señorita Hale. Pero incluso con las manos bien arregladas se puede perder un hilo. Al oscurecer, el aire se refresca con el aroma a lluvia y lavanda. La señorita Marple se levantó, llevando su taza de té al interior. La campana de la iglesia permaneció en silencio, pero en su mente la oyó tañer débilmente, no por los muertos, sino por la mentira que acababa de pronunciarse y por el secreto que temblaba, esperando a ser revelado. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer mientras la señorita Marple corría las cortinas. Finas líneas plateadas se recortaron oblicuamente a través de la bruma vespertina. La torre de la iglesia se recorta contra el cielo tenue, la esfera de su reloj tenuemente iluminada, las manecillas detenidas en un gesto fijo de acusación. En algún lugar tras las ventanas de la vicaría, una luz movía una vela, pensó, no una bombilla eléctrica vagando insegura de una habitación a otra. Le recordó esas fiestas parroquiales donde faltaba un farol y todos insistían en que alguien más lo había cogido, aunque la verdad era simplemente que nadie quería fijarse demasiado en quién lo sostenía. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la señora Price Ridley, medio empapada, con el paraguas goteando como una señal de desaprobación moral. Mi querida señorita Marple, empezó sin aliento, no se imagina lo último. El inspector ha vuelto y dicen que el cura ha sido interrogado por no decir toda la verdad. La señorita Marple la hizo pasar, tomó el paraguas y trajo una toalla como si fuera para una niña. ¡Qué fastidio, querida! Siéntate junto al fuego, por favor, le dije. Por supuesto que el joven señor Haddon es demasiado inocente para mentir, pero entre nosotros, la señora Price Ridley bajó la voz con aire conspirador. Siempre he pensado que su actitud era demasiado educada. Los hombres que dicen gracias 2 veces suelen tener algo en la conciencia. La señorita Marple sonrió tras su taza de té, o los buenos modales, que son aún más raros. La señora Price Ridley parpadeó sin saber si reír, y luego insistió. Parece que ayer entró solo en la iglesia después del anochecer. El inspector quiere saber por qué. Eso suena interesante. Dicen que la señora Price Ridley se inclinó hacia adelante, que lo vieron hablando con la señorita Hale esa misma tarde, cerca de la puerta del cementerio. Ay, señorita Marple, vestía de negro otra vez. Qué indecoroso a la luz del día, aunque quizá prefiera desaparecer. La señorita Marple murmuró algo tranquilizador y despidió a su invitada cuando la lluvia amainó. Al cerrarse la puerta, la cabaña se sintió más tranquila, el aire más limpio, como si los chismes tuvieran peso y el hecho de irse aliviara la presión. Ordenó su bandeja de té y se quedó mirando el pequeño plato junto a la repisa guante, llave, nota. 3 fragmentos corteses en un mundo cortés, y sin embargo, uno de ellos debía de pertenecer a un acto de crueldad. Más tarde, se oyeron pasos apresurados desde la calle. La voz del joven señor Haddon la llamaba. Cuando abrió la puerta, él parecía empapado, con el pelo pegado a la frente. «Perdóname», dijo, «pero no sabía a dónde más ir». «Pase, querida», dijo la señorita Marple con calma. «Parece que ha estado huyendo de la crítica». «Supongo que sí».
Se dejó caer en la silla más cercana al fuego. «Creen que escondo algo». El inspector Cray dijo que estuve en la torre anoche. Estuve, pero solo porque el vicario me pidió que trajera un himno que había dejado allí. ¿Y la señorita Hale? Se sobresaltó, ruborizándose. Ella solo se detuvo para preguntarme si había oído algo nuevo. Estaba muy disgustada. «Seguro que sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Es inquietante perder un guante». La miró fijamente y luego se rió sin humor. «Siempre suena como si quisieras decir algo completamente distinto». Ella le sirvió té. «El significado rara vez se limita a una sola capa, querido. A veces es el educado el que miente». Se frotó las sienes. «El inspector dice que el sacristán podría haber sabido algo que lo asustó. Pero Jenkins era inofensivo. La inofensividad, decía la señorita Marple, suele ser un disfraz conveniente. ¿Para los demás o para uno mismo?» El joven la miró fijamente. «¿Crees que lo estaban chantajeando? Creo que alguien le escribió un mensaje prediciendo su propia muerte. Queda por ver si fue una burla o una muestra de compasión». Haddon se estremeció. Ojalá nunca hubiera venido aquí. El pueblo, todos observando, susurrando. Uno pensaría que St. Mary Mead es el paraíso, pero está lleno de ojos. La señorita Marple asintió con expresión serena. Ojos y memoria, querida. Ambos inconvenientes para los pecadores. Cuando él se fue, ella se sentó largo rato junto al fuego, dándole vueltas a sus palabras como piedras en un sendero. El miedo, el secretismo, la vergüenza no eran ajenos al corazón humano. En algún lugar entre ellos se escondía la verdad de las 4:30. La lluvia paró antes del amanecer. Por la mañana, el pueblo había recuperado su angustioso decoro. La doncella del vicario pulía latón en el porche, y las cortinas de la señora Price Ridley ya se movían. La señorita Marple se vistió temprano y se dirigió al cementerio, donde la tierra era suave bajo sus zapatos, y las tumbas exhalaban un limpio aroma a piedra húmeda y honestidad. La puerta de la sacristía estaba abierta, y el inspector Cray hablaba con el doctor Haydock. «Veneno», dijo el médico sin rodeos. «Digitalis, apuesto». El corazón cedió porque lo obligaron. Cray asintió con tristeza. «Encontramos restos en la taza de té del estante de la sacristía. Jenkins tenía la costumbre de beber mientras trabajaba». «Entonces no fue casualidad», añadió Haydock, y después limpiaron la taza con esmero. El inspector se giró y encontró a la señorita Marple en la puerta, tan tranquila como siempre. «Parece que usted llega a donde quiera que vaya, señora. Uno aprende a seguir la corriente de aire», dijo con suavidad. «A menudo conduce a lugares donde las ventanas se han abierto apresuradamente». Él frunció el ceño, pero le mostró la taza, ahora envuelta en papel. Era de porcelana blanca, pero en el borde una leve mancha de lápiz labial rosa había sobrevivido a la limpieza. La señorita Marple la dio la cabeza. «Ah, el color de la discreción fingiendo inocencia. ¿Lo reconoces?» «Oh», el inspector dijo con un leve suspiro. «Uno nunca olvida un tono que no le sienta bien a quien lo lleva». Los dejó entonces, retrocediendo hacia la luz del sol que se filtraba débilmente entre las nubes. Al otro lado del prado vio a la señorita Hale de pie cerca de la oficina de correos, con una carta en la mano y los dedos enguantados temblando levemente. La señorita Marple hizo una pausa, entrecerrando los ojos no por sospecha, sino por silenciosa comprensión, como si acabara de recordar algo que llevaba esperando ser recordado. Continuó con pasos lentos. Sus pensamientos se concentraban como hilo a través de la tela. Apariencias y verdad, pensó, se confunden con tanta facilidad, se confunden con tanta frecuencia. Y cuando el reloj de la torre dio las 10, supo con una peculiar certeza que él mismo acababa de empezar a decir la verdad. El carillón del reloj se desvaneció en el aire limpio de la mañana, mientras la señorita Marple cruzaba el prado, siguiendo con la mirada el delicado temblor en la mano de la señorita Hale. La carta que sostenía estaba dirigida con una letra masculina y audaz, desconocida para los ojos del pueblo. La señorita Hale la guardó rápidamente en su bolso al notar la mirada de la anciana. Un rubor le inundó las mejillas, aunque era difícil saber si era culpa u orgullo. «Buenos días, señorita Marple», dijo con mucha alegría. «Qué día tan bonito, ¿verdad?» La señorita Marple sonrió con esa amabilidad y discreción que invitaba a revelar más de lo que pretendía. «Exactamente, querida. El sol siempre fomenta la honestidad, aunque no siempre de agradable». Los dedos de la señorita Hale se apretaron alrededor de su bolso. «Me temo que no puedo parar. Tengo un recado en Much Benham». «Ah», dijo la señorita Marple, «qué energía, y a tan temprana hora».
Me gusta mantenerme ocupada, respondió la joven, pero había una urgencia ansiosa en su voz, como si la palabra ocupada fuera un amuleto contra las preguntas. Giró bruscamente por el callejón hacia la parada del autobús, con los tacones golpeando la grava a un ritmo que parecía un poco demasiado rápido. La señorita Marple la observó hasta desaparecer, y luego continuó su camino hacia la vicaría. El pueblo tenía ese silencio frágil que sigue al descubrimiento, cada ventana entreabierta, cada rostro discretamente inclinado hacia el verde. La respetabilidad misma parecía contener la respiración. En la puerta de la vicaría, el doctor Haydock cerraba el pestillo de su coche. Parecía cansado, con el cuello desabrochado y las manos manchadas de tinta por las notas de la mañana. «Buenos días, Jane», dijo, con el tono de un hombre demasiado cansado para disimularlo. «La investigación será mañana. Cray está de humor para pensar que el veneno apunta a una mujer». «Qué poca imaginación», dijo la señorita Marple con suavidad. «Los hombres suelen considerar la culpa como algo femenino cuando se comporta con pulcritud». Haydock la miró rápidamente. «¿Crees que está ordenado?» «Oh, demasiado. Pero los crímenes bien hechos rara vez terminan bien. Se desbaratan donde uno menos lo espera», suspiró subiendo al coche. «Ya verás qué tal te va, supongo. Intenta no darle la lata al inspector hasta después de comer». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Estimado doctor Haydock, nunca corro. Simplemente observo los círculos ya trazados». Siguió caminando por el cementerio donde preparaban la tumba del sacristán bajo una fina niebla. El sepulturero, el señor Sims, se tocó la gorra al pasar. «Qué lástima, señora. Dicen que enfermó de repente, pero los chicos del bar juran que hay algo más». «Casi siempre hay algo más, señor Sims», dijo la señorita Marple, deteniéndose para observar el suelo. «A la tierra no le importa lo que cubre. A la gente sí». Dentro de la iglesia, el aire aún olía ligeramente a cera de vela y pulimento. El inspector Cray estaba en la mesa de la sacristía, con el sombrero echado hacia atrás y un cigarrillo que ardía entre los dedos. Levantó la vista bruscamente. «Buenos días, señorita Marple. ¿Viene a ofrecer más filosofía?» «Solo compañía», dijo amablemente. «No me gusta ver a nadie solo con dudas», gruñó. El médico confirmó el veneno. «Y la marca de lápiz labial parece coincidir con el tono de la señorita Hale. Encontré el mismo color en su pañuelo». «Qué concluyente», murmuró la señorita Marple. «El lápiz labial es como la culpa se adhiere a quien lo toca el último». El inspector frunció el ceño, pero había inquietud bajo su irritación. «¿Crees que alguien lo ha plantado?» «Creo», dijo, «que quien colocó la taza de nuevo en ese instante quería que cantáramos la marca, no la taza». Cray resopló. «Convertirías los 10 mandamientos en acertijos». «Ya lo son, inspector. La diferencia es que la mayoría elige la opción equivocada para romper». Esbozó una media sonrisa reticente y arrojó la ceniza en un tintero vacío. «Está desperdiciando su talento en St. Mary Mead, señorita Marple. ¿Ha considerado alguna vez unirse a Scotland Yard? Me temo que el Yard insista en usar uniformes. Siempre me ha parecido más convincente el encaje». Dejándolo con sus papeles, se quedó cerca del púlpito, donde aún colgaban los números de los himnos del servicio dominical. Eran 120, 88, 404. La señorita Marple los anotó distraídamente, como si su orden tuviera algún significado. Algo en la simetría le atraía la memoria. Afuera, el sol daba en la esfera de la torre, y por un brevísimo instante, las manecillas del reloj, detenidas, brillaron como 2 espadas cruzadas. Al salir a la luz, casi choca con la señora Price Ridley, que llevaba una cesta cubierta con un paño bordado. «Pobre Jenkins», dijo con devoción. «Traje lirios para el funeral. Es lo mínimo que se puede hacer». «Es usted muy amable», dijo la señorita Marple. «Los lirios son flores tan fieles que nunca ocultan su aroma». «Sí», dijo la señora Price Ridley con desdén, sin entender el tono. «Por cierto, la señorita Hale ha tomado el autobús a las 10. Dicen que va a Much Benham's a visitar a una vieja amiga». La señorita Marple miró al otro lado del prado, donde el camino se curvaba y se perdía de vista. Qué suerte tener amigos convenientemente cerca en momentos de crisis. La otra mujer se animó, interpretando esto como un asentimiento. «Tranquila. Aún así, uno nunca sabe de dónde viene la gente hoy en día. Me dijo que una vez estuvo en el servicio, pero que sus manos son demasiado delicadas para fregar». La expresión de la señorita Marple permaneció serena. «No todas las manchas son del trabajo, querida». Al regresar a casa, encontró un pequeño sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una sola flor prensada de lavanda, quebradiza por el tiempo,
y un trozo de papel doblado con 5 palabras escritas con tinta nítida y temblorosa. No confíes en el cura. No había firma ni dirección. Solo persistía un leve aroma, familiar, persistente, incómodamente idéntico al que se había adherido a la primera nota anónima. Colocó el nuevo mensaje junto al antiguo en su mesa. La letra era diferente, pero el ritmo de las palabras, la precisión en la redacción, eran inquietantemente similares. Permaneció muy quieta, con la casa en silencio a su alrededor, y escuchó el tenue tic-tac del reloj de la repisa. No se había detenido ni una sola vez en todos sus años en St. Mary Mead, pero justo entonces el sonido le pareció demasiado regular, demasiado preciso, como un latido contrastado con un silencio antinatural. Afuera, la campana de la iglesia dio un único y sordo toque, como si una mano invisible la hubiera probado y retirado. La señorita Marple se levantó lentamente, con el rostro impenetrable. Miró de nuevo las 2 notas, luego hacia la ventana donde volvían a acumularse las nubes de lluvia. En algún lugar entre la verdad y la apariencia, pensó, alguien había comenzado a escribir la historia de nuevo, y esta vez habían recordado la hora. El cielo, bajo y gris peltre, se cernía sobre St. Mary Mead, presionando con su peso los tejados de paja y los húmedos jardines como si todo el pueblo recordara con dulzura su pequeñez. La señorita Marple estaba junto a su ventana, con las 2 notas anónimas ante ella, observando cómo la lluvia comenzaba a caer en finas y deliberadas líneas. Siempre había creído que ciertos tipos de tiempo invitaban a la lluvia de verdades. Sobre todo, hacían que la gente fuera descuidada con lo que decía. A media mañana habría suficientes chismes como para llenar el sermón del vicario 2 veces. El golpe a su puerta fue tal como lo esperaba, firme, oficial, pero vacilante. El inspector Cray entró, sacudiéndose la lluvia del sombrero, con una expresión entre irritación y fatiga. «Señorita Marple», empezó, «necesito que me acompañe a la vicaría. Algo ha pasado. Fue a buscar su chal sin preguntar. ¿Algo nuevo, inspector? ¿O simplemente algo que por fin ha decidido ser visto?» La miró de reojo, pero no respondió. El paseo por el prado estaba en silencio, salvo por el susurro de la lluvia entre los setos. En la puerta de la vicaría se había reunido un pequeño grupo, la señora Price Ridley, la esposa del tendero, e incluso el doctor Haydock, todos, empapados y con los labios apretados. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro, el aire estaba cargado de humo de velas y de inquietud. En la sala, el joven señor Haddon estaba sentado encorvado a la mesa, con el cuello desabrochado y las manos visiblemente temblorosas. Ante él había un sobre arrugado. Cray lo señaló. Entregado hace 1 hora. Sin matasellos, la letra no coincide con ninguna de las notas anteriores. La señorita Marple se acercó lo suficiente para ver las palabras escritas en tinta oscura. No estás perdonado. El reloj dará otra vez. Debajo, una pequeña mancha de cera azul lavanda marcaba el lugar donde se había estampado el sello. Observó con discreta atención que un fragmento de pétalo estaba atrapado en el pliegue, otra brizna de lavanda seca, tenue pero deliberada. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó ella. El cura tragó saliva. Empujó la puerta de la sacristía esta mañana. Estaba allí preparando el funeral. Pensé que tal vez era una broma cruel. Los chistes crueles, decía la señorita Marple, a menudo son más ciertos que los silencios amables. Cray caminaba de un lado a otro. «Está asustado, señorita Marple. Dice que ha estado oyendo el mecanismo del reloj moverse durante la noche, girando solo. Tonterías, claro, pero el chico está al borde de la histeria». La mirada de la señorita Marple se posó en Haddon, quien contemplaba el fuego con el vago temor de quien teme que sus pensamientos se vuelvan audibles. «A veces», dijo, «no es la maquinaria la que marca el tiempo, sino la culpa». En ese momento entró el vicario, pálido como un pergamino. «Inspector, debo insistir en que pospongamos el servicio. Los aldeanos están inquietos y no permitiré que mi iglesia se convierta en un circo». «Post». «Póngalo si es necesario», murmuró Cray. «Pero alguien tiene la culpa de este asunto, y pienso averiguar quién». Cuando volvieron a salir, la lluvia se había convertido en un aguacero constante. La señora Price Ridley, bajo su paraguas, los interceptó en la puerta. «Es terrible, inspector. Ese pobre chico era blanco como el lino. Siempre he dicho que no se debe tratar bien a los jóvenes nerviosos». La señorita Marple sonrió levemente. «Quizás, querida, pero la gente nerviosa suele ver lo que otros prefieren no ver». La señora Price Ridley resopló. «No me digas que lo crees inocente».
Creo, dijo la señorita Marple, que la palabra inocencia es mejor usarla después del té. La mujer la miró desconcertada y se marchó furiosa hacia la frutería. Cray exhaló bruscamente. ¿Cómo los tolera, señorita Marple? Oh, no se hace, dijo ella. Se escucha. Se separaron en el cruce, Cray hacia la posada, la señorita Marple hacia el cementerio, donde la lluvia se había asentado al ritmo de una lenta confesión. Se acercó a los escalones de la torre y se detuvo. La pesada puerta de roble de la sacristía se entreabrió. Dentro el aire era fresco y metálico, con el aroma a aceite y piedra mojada mezclados tenuemente, con algo más de jabón, quizás, o perfume. Sobre la mesa había un montón de partituras, y junto a ellas, un pequeño frasco de vidrio, destapado y medio lleno de un líquido incoloro. Se inclinó para examinarlo, pero no lo tocó. Sus ojos captaron el tenue brillo del lápiz labial en el borde, el mismo tono rosa de antes. Se enderezó lentamente, oyendo a sus espaldas el leve crujido de una tabla del suelo. «Pase, señorita Hale», dijo sin volverse. La joven dudó en la puerta, con el paraguas goteando y el rostro pálido contra la madera oscura. «No te vi ahí». «A menudo estoy donde no me ven», dijo la señorita Marple. «Ayuda a notar lo contrario». La mirada de la señorita Hale se dirigió a la mesa y luego a la puerta. «Vine a devolver un libro de oraciones. Pensé que el vicario podría quererlo». «En efecto», murmuró la señorita Marple, «aunque la mayoría de la gente lleva libros de oración el domingo, no en medio de una tormenta». El silencio se prolongó. Afuera, un trueno resonaba a lo lejos en las colinas. La compostura de la señorita Hale empezó a flaquear, sus dedos apretando el mango del paraguas. «No piense, oh, señorita Marple. No debe creer lo que dicen». «Creo muy poco hasta que deja de ser conveniente», respondió amablemente la anciana. «Y aún así, solo con moderación». La respiración de la señorita Hale era irregular. «El inspector cree que lo envenené, pero juro que nunca toqué esa taza». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Querida, todo el mundo toca algo. La pregunta es ¿cuándo?». El rostro de la señorita Hale se contrajo por un instante. Luego giró bruscamente y huyó bajo la lluvia. La señorita Marple escuchó hasta que los pasos se desvanecieron por el sendero, y luego volvió a mirar el frasco de cristal que brillaba tenuemente sobre la mesa. Reflejaba la luz de la vela como una gota de tiempo suspendida, clara y engañosa. Volvió a colocar el corcho con cuidado y lo dejó donde estaba. Al cerrar la puerta, el reloj de la torre emitió un repentino temblor, un gemido mecánico que atravesó el silencio antes de volver a asumirse en la quietud. La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada, pero su mirada se dirigió a la oscura escalera que ascendía en espiral dentro de la torre. Parecía que la iglesia, al igual que sus feligreses, había comenzado a susurrar secretos en su propio idioma, un tic, un temblor a la vez. El silencio dentro de la torre se hizo más profundo, hasta que incluso la lluvia del exterior parecía reticente a inmiscuirse. La señorita Marple permanecía al pie de la escalera de caracol, con la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara el residuo de aquel suspiro mecánico. El aire era fresco y húmedo, con el tenue olor metálico del óxido y el almizcle del desuso. Sobre ella, los escalones en sombras ascendían, y en algún lugar de las alturas invisibles, una gota de agua caía con lenta y rítmica insistencia. Tic, 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 como si el reloj hubiera decidido burlarse de la persistencia de la vida. Subió con cuidado, rozando la áspera pared con la mano. A mitad de camino, sus dedos encontraron algo curioso, una mancha de aceite a la altura del hombro de un hombre, lo suficientemente fresca como para brillar tenuemente a la luz de la vela. Cerca de ella, un hilo de lana negra se aferraba a un clavo saliente. Se detuvo, reflexionando. Había inteligencia en las pequeñas cosas, y los descuidados a menudo dejaban de lado la verdad de su diligencia. Desde abajo se oyó una voz tenue del inspector Cray llamándola. «Señorita Marple, ¿está ahí arriba? Por Dios, cuidado con las escaleras». Su tono se desvaneció como una reprimenda tranquila. «Inspector, he logrado subir escaleras durante bastantes años sin supervisión oficial. Cuando llegó hasta ella estaba de pie bajo el gran mecanismo del reloj, con sus ruedas de bronce inmóviles y el péndulo detenido, arco medio». La visión tenía algo de sacrílego. Su corazón se detuvo antes de su confesión. El haz de luz de la linterna de Cray recorrió la maquinaria, captando un tenue destello de humedad. «Condensación», murmuró. «O tal vez una fuga». «Oh», dijo la señorita Marple en voz baja, «el intento de alguien de disfrazar lo que tocó». Se giró bruscamente.
¿Crees que alguien ha estado manipulando otra vez? Creo que este reloj se ha vuelto demasiado obediente a las manos humanas. Cray exhaló, frotándose la nuca. Ves el significado en todo, ¿verdad? Hay que hacerlo, dijo con suavidad. El peligro no reside en ver demasiado, sino en lo que uno decide no ver. Bajaron juntos, mientras el inspector murmuraba sobre huellas dactilares y cerraduras. Al salir a la sacristía, la puerta estaba abierta y daba al verde. La lluvia había parado, dejando el aire limpio y fresco. De pie justo afuera, como esperando a que la vieran, estaba la señorita Hale. Su vestido se ceñía vagamente a su figura, con una expresión entre desafiante y temerosa. El inspector dijo rápidamente: «Vengo a declarar. Se trata del señor Haddon». Cray arqueó las cejas. «Adelante». «Me ha estado siguiendo», dijo con voz temblorosa. «Desde el día de la muerte del sacristán. Al principio pensé que solo eran nervios, pero lo he visto por la noche fuera de mi ventana, cerca del camino a la iglesia. Creo que esconde algo». La señorita Marple la observaba en silencio. La compostura de la muchacha era astuta, pero sus manos la delataban, no dejaban de moverse, retorciendo la correa de su bolso, tocándole el cuello, ajustándose el alfiler suelto del sombrero. «¿Qué te hace estar tan segura, querida?», preguntó. La señorita Hale sostuvo su mirada. «Porque ayer me preguntó si sabía algo sobre venenos. Dijo que el doctor Haydock había hablado de digitalis y se preguntaba cuánto se necesitaría para detener un corazón». El inspector Gray frunció el ceño. «¿Lo sabía? Esa es una acusación grave». «Lo sé», susurró la señorita Hale. «Por eso tenía que decírtelo. No puedo soportar la idea de que alguien más muera». La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero no con compasión. Y, sin embargo, dijo con dulzura, «El miedo a menudo se disfraza de virtud cuando quiere ser creído». El inspector le lanzó una mirada de advertencia, pero la señorita Hale pareció no darse cuenta. «No creerá que miento, ¿verdad?» «Querida mía», dijo la señorita Marple, «creo que mentir es el único arte que todos practicamos sin maestro». La señorita Hale pareció afligida, luego se giró bruscamente y se alejó por la hierba mojada, con su paraguas negro abierto como una flor oscura. Cray murmuró en voz baja: «Esa es la clave. O está aterrorizada, o es lo suficientemente astuta como para hacer que el terror parezca respetable». La señorita Marple observó la figura que se alejaba. «Ambos estados», dijo, «suelen coexistir con el mismo atuendo». Esa misma tarde, el inspector tomó declaración en la vicaría mientras la señorita Marple se quedaba en casa, con su labor de punto intacta junto a la silla. La lluvia había vuelto a empezar, tenue y constante. Sobre su mesa, las dos notas anónimas yacían una junto a la otra, y ahora, junto a ellas, el pétalo de lavanda de la última carta. Estudió su orden como si fueran fichas de dominó cuyo patrón solo se revelará a medias. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Esta vez era el doctor Haydock, con el abrigo aún mojado. «Pensé que le gustaría saberlo», dijo. «El forense ha determinado con certeza que el sacristán fue envenenado. Digitalis, como sospechaba. Pero hay algo más que había tomado más de una vez. Pequeñas dosis, durante varios días». La señorita Marple levantó la vista bruscamente. Entonces, quienquiera que lo matara no pretendía que fuera rápido. Exactamente. Se lo administraron despacio, deliberadamente, lo suficiente como para dejarlo débil y confundido. El pobre diablo probablemente pensó que estaba enfermo por exceso de trabajo. Ella asintió lentamente. «Quizás era veneno dado por bondad». Haydock parpadeó. «¿Amabilidad?» «Ah, sí. De esos que se convencen de que la piedad excusa la interferencia». Le sirvió té, con aire sereno. «Dígame, doctor, ¿ha conocido alguna vez a alguien que matara por compasión?» Parecía inquieto. «¿Sugieres que alguien pensó que le estaban ahorrando sufrimiento?» «No sugiero nada», dijo la señorita Marple. «Solo observo con qué frecuencia las buenas intenciones se encubren. Cuando se fue, la luz del día casi había desaparecido. La señorita Marple estaba sentada sola, la casa llena del tic-tac de su propio reloj, firme, seguro, imperturbable. Miró hacia la repisa de la chimenea, donde su bolsa de tejer colgaba de la correa. Dentro, el chal a medio terminar yacía cuidadosamente doblado, con lana azul pálido enrollada en sus agujas. Una de ellas, notó por primera vez, tenía una leve mancha oscura, quizá de aceite o de polvo. Sus ojos se posaron en ella un largo instante. Luego se levantó, tomó la bolsa de tejer y la dejó en silencio junto al plato donde estaban las 3 pistas. Su simetría parecía demasiado nítida para ser accidental. En algún lugar de la maraña de hilos,
lana y humanos, alguien había tejido un falso orden a partir de la culpa. Afuera, la campana de la iglesia vibró una vez su eco apagado apenas se oía a través de la lluvia. La señorita Marple escuchó hasta que el sonido se desvaneció en el silencio, y luego sonrió levemente para sí misma, como si una verdad tácita acabara de susurrar su presencia a través de las paredes. La leve sonrisa se asomó a los labios de la señorita Marple mientras el último eco de la campana de la iglesia se apagaba, dejando paso al susurro de la lluvia. Se quedó un momento junto a la ventana. Su reflejo reflejaba en el cristal una figura pálida y serena en una casa de quietud. El saco de tejer estaba sobre la mesa, y la mancha de la aguja se atenuaba a la luz de la lámpara. Lo levantó con delicadeza, dándole vueltas bajo la mirada. Aceite, en efecto, no polvo, y con un aroma tenue e inconfundible a jabón de lavanda. Su mirada se dirigió al plato junto a él las notas, el guante, la llave, la flor prensada. Cada uno, visto por separado, no decía nada en conjunto. Comenzaron a murmurar. Había una elegancia en su disposición, una sensación de historia construida no por accidente, sino a propósito. La señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la crueldad a menudo prefería el orden al caos. Afuera, la lluvia amainó, dando paso a una luz vacilante. Tomó su paraguas y salió, caminando lentamente hacia el verde. El aire era fresco y limpio, aunque el pueblo mismo parecía extrañamente vigilante. Las cortinas se movieron, las voces se apagaron a su paso. Había reverencia en el silencio, pero no por la santidad, sino por la curiosidad disfrazada de piedad. En la puerta de la iglesia se detuvo al ver al cura cruzar el patio. El señor Haddon tenía los hombros encorvados y su abrigo oscuro relucía por la humedad. Se detuvo bruscamente al verla, palideciendo. «Señorita Marple», empezó con voz ronca, «solo quería estar solo un momento». «Un deseo natural», dijo ella con dulzura. «La soledad puede ser muy reveladora cuando uno deja de temerla». Soltó una risa forzada. «Haces que todo suene a sermón, solo porque los sermones», respondió, «no son más que chismes elevados a la altura moral». La miró con incertidumbre, como si sospechara que tras su amabilidad se escondía una acusación. «El inspector cree que la señorita Hale está involucrada. Pero no es así. No puede serlo. Apenas conocía la hamburguesa». La señorita Marple lo observó un momento. «Apenas», murmuró. «Es una palabra tan conveniente. Da distancia sin negación». El joven se estremeció. «¿Crees que miento?» «Creo», dijo con dulzura, «que tienes miedo, y la gente asustada rara vez distingue entre ambas cosas». Antes de que pudiera responder, el vicario salió del porche. Su voz era vivaz, su mirada cansada. «Señor Haddon, necesito verle en el estudio. El inspector llegará enseguida». El cura asintió y lo siguió adentro, dejando a la señorita Marple sola junto al seto que goteaba. Levantó la mirada, y la esfera del reloj brillaba tenuemente entre las nubes que se dispersaron, con las manecillas fijas en su eterna acusación. En algún lugar de su mecanismo imaginó, un fragmento de verdad estaba atrapado como un hilo en un engranaje, demasiado pequeño para verlo, pero lo suficientemente fuerte como para detener el mecanismo de las mentiras. El sonido de un motor llamó su atención. El coche del inspector Cray llegó entre charcos, y él salió, con el cuello del abrigo subido y los ojos entrecerrados por la humedad. «Está en todas partes, señorita Marple. Empiezo a creer que tiene un mapa de mis movimientos. Confío más en la naturaleza humana que en la geografía», dijo. «Es mucho menos cambiante». Soltó una breve carcajada. «Hemos registrado la habitación de la señorita Hale. Encontramos otra carta sin firmar, del mismo papel que recibió Jenkins, pero la letra no coincide ni con la suya ni con la del cura. Elegante, clásica, femenina. ¿A alguien de tu círculo de tejedores le gustan las profecías?» El tono de la señorita Marple era suave, pero su mirada se agudizó. «¿Anticuado, dices? ¿Como está escrito por alguien acostumbrado a la gentileza, pero inseguro de su fuerza? Eso es todo». «Qué revelador», murmuró. «La respetabilidad, como la tinta, se desvanece de forma distinta cuando se riega con arrepentimiento». Cray frunció el ceño. «Tienes una forma poética de describir la falsificación. La poesía y la falsificación», dijo, «a menudo surgen del mismo anhelo de hacer del mundo como uno desea que sea». Se rindió, murmurando algo sobre los acertijos del pueblo, y entró a interrogar a su cura. La señorita Marple permaneció donde estaba, observando las gotas deslizarse por la verja de hierro. Su paciencia no era pura actuación, pero la gente de método, ella lo sabía, siempre se revelaba mejor cuando creían que el observador se había quedado quieto. Su quietud fue recompensada.
Una figura se acercó por el sendero, caminando con rapidez a pesar del suelo resbaladizo. La señorita Hale, con el paraguas cerrado y la expresión tensa, dudó al ver a la señorita Marple. «Me lo dijo el inspector», dijo. «Necesito hablar con él». «Qué devoto de su parte», dijo la señorita Marple. «Pocas veces se ve a un acusado corriendo hacia la horca». La señorita Hale apretó la mandíbula. «No me acusan». No asintió la señorita Marple en voz baja. «Todavía no. Pero la anticipación es una forma de confesión subestimada. La compostura de la joven flaquea. ¿Crees que soy capaz de asesinar?» «Querida mía», dijo la señorita Marple, «creo que todo el mundo es capaz de hacer aquello que más desprecia si se le da en el momento oportuno». La mano de la señorita Hale temblaba. «No lo entiendes. Jenkins fue cruel. Me amenazó. Dijo que sabía algo sobre mi pasado y que se lo diría al vicario. Estaba desesperada porque parara». La mirada de la señorita Marple no cambió, aunque su tono de voz se suavizó. «¿Y tú?» El silencio de la señorita Hale era frágil, como porcelana antes de la fractura. Solo quería asustarlo. Nunca quise que se callara, conteniendo la respiración. «La intención», murmuró la señorita Marple, «es el veneno más delicado de todos». «Calma, aunque mate». La voz de Cray llamó desde la puerta. «Señorita Hale, necesito hablar con usted». La joven se enderezó, forzando una compostura que ya no le correspondía. «Disculpe», dijo, y pasó junto a la señorita Marple hacia la sacristía, dejando tras sí un ligero aroma a lavanda. La puerta se cerró. La lluvia volvió a empezar, más suave ahora, como una mano acariciando una tela. La señorita Marple permaneció en el cementerio, con la mirada fija en el reloj inmóvil. El sonido que dejó de emitir parecía más fuerte que cualquier campana. Durante un largo instante permaneció inmóvil. Luego se volvió hacia casa, con el paraguas aún doblado, sus pensamientos más agudos que el frío que le picaba los dedos. Había algo que casi había visto, un detalle aún sin definir, una inconsistencia lo suficientemente cortés como para pasar por verdad. Y cuando la primera ráfaga de viento atrapó su chalé, sonrió débilmente, porque sabía que el reloj pronto volvería a moverse, aunque no por ninguna mano que buscara medir el tiempo. El viento tiraba suavemente del chal de la señorita Marple mientras cruzaba el prado, con pasos pausados y una expresión de apacible contemplación. El sonido de las voces llegaba débilmente desde la vicaría, la brusca autoridad de Cray, las temblorosas protestas de la señorita Hale, los intentos del vicario por mantener la calma clerical. Todo se fundía en un solo murmullo, como el zumbido sordo de las abejas a finales de verano laboriosas, ansiosas y ligeramente trágicas. Se detuvo bajo el olmo junto a la puerta de la iglesia, el mismo lugar donde habían sacado el cuerpo del sacristán apenas unos días antes. La hierba aún no se había recuperado del peso de aquel paso y quedaba una marca superficial, una cicatriz en la conciencia del pueblo. La señorita Marple la contempló un instante antes de alzar la vista hacia la torre. El reloj seguía negándose a moverse, con las manecillas obstinadamente atrapadas en la postura de la muerte, un cuadro de obediencia y culpa. Su ensoñación fue interrumpida por el doctor Haydock, que venía apresuradamente desde el callejón, con el paraguas torcido. «Señorita Marple, ¿se han enterado? Han llevado a la señorita Hale a la comisaría para interrogarla. Cray está bastante seguro de ella». La señorita Marple lo miró con una dulce diversión. «Oh, el inspector siempre está seguro de algo, querido doctor. Así es como consigue dormir». Haydock se frunció el ceño. «¿No crees que lo hizo?» «Creo», dijo en voz baja, «que la culpa rara vez encaja tan bien en su marco. Prefiere desbordarse». Dudó un momento. Luego siguió su mirada hacia la torre de la iglesia. «Ese reloj se ha convertido en una obsesión para todos. Haddon jura que se movió anoche. Dice que lo oyó dar cuerda». «El miedo», murmuró la señorita Marple, «hace la imaginación más laboriosa. Pero a veces la imaginación recuerda lo que la mente rechaza». La expresión de Haydock se suavizó hacía tiempo que había dejado de intentar seguirle el ritmo. «¿Irás a la investigación mañana?» «Sin duda. Las muertes pueden ser asuntos privados, pero la justicia nunca lo es». Él asintió y se despidió. Su figura se atenuó a lo largo del camino, dejándola una vez más sola con el silencio del pueblo. Ella permaneció inmóvil durante varios minutos, con la mirada yendo de la torre a las ventanas de la vicaría, donde una tenue luz se filtraba a través de las cortinas. Faltaba un hilo silencioso que no unía nada, y sin embargo, parecía atravesarlo todo. Tenía la sensación de que no residía en lo que se había dicho, sino en lo que se había hecho con cortesía y luego se había olvidado. Cuando llegó a su cabaña,
La tarde se había sumido en esa engañosa calma propia del clima inglés, el aire quieto antes de una tormenta. Encendió el fuego y el crepitar llenó el silencio. Sobre la repisa yacía su bolsa de tejer, con la aguja manchada aún brillando tenuemente. La contempló un buen rato antes de cogerla y volver a enhebrar la lana azul pálida. Sus manos se movían automáticamente, pero su mente seguía en otra parte, tejiendo patrones de otro tipo. Llamaron tímidamente a su puerta. Esta vez era el vicario en persona, con el sombrero en la mano y el rostro marcado por la fatiga. «Disculpe la intrusión, señorita Marple. Bueno, pensé que quizás podría ofrecerme un poco de perspectiva. ¿Sobre la naturaleza humana o la divina?», preguntó amablemente, haciéndole señas para que se sentara. Esbozó una sonrisa cansada. «Quien quiera que gobierne esta parroquia». Le sirvió té y dejó que se calmara hasta que volvió a hablar. «No le encuentro sentido. La señorita Hale quizá no sea ninguna santa, pero no la veo como una envenenadora. Aún así, Haddon insiste en que asustó a Jenkins, y el inspector jura que hay pruebas. Todo el asunto parece una farsa». «Esa es una palabra excelente, vicario», dijo la señorita Marple con aprobación. «Cuando la gente actúa con demasiada corrección, a menudo está ensayando su inocencia». Suspiró, mirando su taza. «Me temo que les he fallado a todos, a Jenkins, a Haddon, incluso a esa pobre chica». La señorita Marple lo observó con delicadeza. «La culpa rara vez es privilegio exclusivo del culpable, querida. Puede que hayas descuidado algo más insignificante que el deber, y esa omisión se ha vuelto ambiciosa». El vicario levantó la vista, sobresaltado. «No lo entiendo bien», sonrió levemente. «La mayoría no lo hace, pero quizás piensen que la bondad fue demasiado lejos». ¿Qué verdad se suavizó para consolar? Dudó, frunció el ceño y luego palideció. «Hubo una pelea, ¿sabes? Hace un mes. Jenkins acusó a Haddon de robar dinero de la colecta. Una completa tontería, claro. Pero Jenkins podía ser un poco caritativo. Le animé a que lo olvidara. ¿Y lo hizo? Ya me lo imaginaba». Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la labor. «Olvidar rara vez es tan ordenado, vicario. A veces solo hace falta un poco de lavanda para hacer soportable el recuerdo». El reloj de la repisa de la chimenea marcaba suavemente el ritmo, un sonido tan constante que parecía medir la respiración misma. El vicario se movió, inquieto. «¿Crees que Haddon?» «Creo», dijo en voz baja, «que el perdón a menudo se ofrece antes de merecerlo, y que esos regalos, al rechazarse, se convierten en algo bastante peligroso». Se marchó poco después, visiblemente conmocionado, con el sombrero temblando en las manos. Cuando la puerta se cerró tras él, la señorita Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija en la lana azul que se le enroscaba entre los dedos. El patrón se había torcido, una puntada saltada en algún punto intermedio. Sonrió levemente, deshaciéndose con dedos pacientes. Afuera, una ráfaga de viento azotó el pueblo, haciendo vibrar a los aleros. La campana de la iglesia emitió un breve e incierto sonido metálico, no el grave tañido de una ceremonia, sino un sobresaltado grito metálico. Dejó su labor y escuchó. El sonido se repitió, una vez, 2 veces, y luego se detuvo. Desde el verde, débilmente, llegaba el eco de pasos apresurados chapoteando en los charcos. Se levantó, se acercó a la ventana y vio una figura en sombras que se dirigía a la iglesia, esbelta, apremiante e inconfundiblemente joven. Apretó los labios, tomó su abrigo y la linterna, y el suave susurro de la tela sonaba casi conspirativo en el silencio. «Así que», murmuró para sí misma, «recuerda la hora después de todo». Se adentra en la noche, cerrando la puerta tras ella. La llama de su linterna titiló, atrapando la lluvia como chispas mientras cruzaba el verde. Su reflejo se reflejaba tenuemente en los charcos quietos. Cada paso parecía resonar con la campanada ausente del reloj. La puerta de la iglesia estaba abierta. La luz parpadea en el interior, como si el edificio mismo contuviera la respiración. La señorita Marple dudó solo una vez en el umbral, escuchando el leve crujido de un movimiento desde arriba, un sonido como el de un engranaje girando o el de una conclusión definitiva. Entonces, con su linterna en alto, se adentra en el silencio que la guardaba. El resplandor de la linterna tembló contra la piedra húmeda cuando la señorita Marple entró en la iglesia. El aire se sentía denso, íntimo, vivo con el aroma a aceite, latón y lavanda. Las sombras se extendían sobre los bancos, largas e inciertas, mientras que desde arriba llegaba un leve susurro, como alguien que se movía con cuidado entre el polvo olvidado. Avanzó sin prisa, la llama dibujando lentos círculos en los pilares.
Cerca de la sacristía, la puerta estaba entreabierta. Un tenue rayo de luz se escapaba como un secreto que pedía perdón. Una figura se encontraba cerca del mecanismo de cuerda del reloj, medio en sombras. El cura se giró bruscamente al oír sus pasos, con los ojos abiertos y el rostro pálido. Señorita Marple, no debería estar aquí, no es seguro. Levantó la linterna con más fuerza, con tono suave. El peligro, querida, es algo muy relativo. A menudo se esconde en los rincones más respetables. Se miró las manecillas estaban manchadas de aceite. Estaba intentando arreglar el reloj. Se movió de nuevo hace un momento. ¿Conmovido?, repitió en voz baja. Qué diligente de su parte mantener horarios tan dramáticos. Y sin embargo, lleva muerto desde el día en que Jenkins cayó. Pensé que tal vez se detuvo, derrotado por su calma. ¿No me crees? Creo en lo que la gente hace, no en lo que dice. Has estado acompañando al reloj todas las noches desde que murió el sacristán, ¿verdad? Dudó un momento y asintió. No podía dormir. Sigo oyendo el tic-tac, débil, como un pulso. Eso sería la conciencia, querida. A menudo elige las metáforas más literales. Soltó una risa breve y entrecortada. No lo maté. Me alivia oírlo decir con amabilidad, ya que el método empleado requería paciencia más que pasión. No te imagino con ninguna de las dos cosas en este momento. Se dio la vuelta, con los hombros encorvados. ¿Era la señorita Hale, entonces? Es capaz de engañar. La señorita Marple se acercó, sin apartar la mirada de él. La señorita Hale es capaz de vanidad y miedo, no de asesinato. Carga con la culpa solo por lo que deseaba que fuera cierto, no por lo que ha hecho. Él la miró fijamente. ¿Y luego quién? Pero ya no lo miraba. Su mirada se había desviado hacia el péndulo de latón y el tenue brillo de algo atrapó bajo él un hilo de lana azul pálido. Lo alargó con los dedos enguantados, examinándose a la luz parpadeante. Interesante, murmuró. Hasta la puntada más pequeña tiene su lugar en el tapiz. Tras ellos, la puerta de la iglesia se abrió. La voz del inspector resonó nítidamente en el silencio. «Marple, creí que te habías ido a casa. Acabamos de enterarnos de la liberación de la señorita Hale. No hay pruebas que la detengan». «Excelente», dijo ella, sin girarse. «Así todos podremos empezar a pensar con sensatez». Cray se unió a ellos cerca de la torre. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Tejiendo», dijo con serenidad, aunque en circunstancias bastante inusuales. Frunció el ceño. «¿Quieres decir que has encontrado algo?» «Solo la verdad, inspector, aunque supongo que querrá que esté bien empaquetada». Se dirigió a la mesita cerca de la puerta de la sacristía y colocó la linterna sobre ella. El cura la siguió de mala gana, con el rostro tenso por el miedo. «No puedes. Querer decir...» «Por favor», señor Haddon lo interrumpió con suavidad. «Se ha desgastado por la decencia. Déjeme desenredarlo». Los miró a ambos con una expresión casi de disculpa. Jenkins se estaba muriendo mucho antes de que alguien lo envenenaste. «Un problema cardíaco», me dijo el doctor Haydock en privado hace semanas. Le recetaron la digital del estante. Alguien simplemente aumentó la dosis y lo hizo gradualmente, con mucho cuidado. No para matar por odio, sino para que la muerte fuera más puntual. Las cejas de Cray se fruncieron. «¿Poco a poco? ¿Te refieres a alguien cercano a él?» «En efecto, alguien que lo visitaba a menudo. Traía té y siempre se aseguraba de que el reloj diera cuerda exactamente en tiempo». Se volvió hacia el cura. «Usted, señor Haddon», lo dijo como un gesto de compasión. Le confesó su dolor, su miedo a desmayarse durante el servicio. Quiso ahorrarle la humillación de morir en público, y en cambio, le ofreció ese mismo espectáculo. Los labios del joven se separaron en silencio. Me suplicó, susurró. Dijo que no podía soportarlo más. Solo me di lo que el médico ya le había dado. Nunca pensé que el tono de la señorita Marple era amable, casi triste. La compasión se confunde fácilmente con la sabiduría. Se perdona a sí misma incluso antes de cometer el acto. Cray dio un paso adelante, apretando la mandíbula. «¿Lo admites entonces?» Pero Haddon negó con la cabeza con furia. Nadie lo habría notado. Fue la nota lo que lo arruinó todas esas horribles palabras sobre el reloj. Debió haberla escrito él mismo, o alguien lo descubrió. La nota, dijo la señorita Marple en voz baja, no era de Jenkins, ni suya. La escribió el vicario. Cray se quedó mirando. ¿El vicario? Ella asintió suavemente. Un hombre piadoso, demasiado preocupado por las apariencias, demasiado temeroso del escándalo. Cuando supo que Jenkins estaba fracasando, dispuso que el cura manejara el asunto con discreción.
Pero después, cuando Jenkins murió exactamente a las 4:30, entró en pánico. Se envió esa primera nota a sí mismo para poder descubrirla y declarar que la muerte fue un acto del destino y no una merced. La segunda y la tercera carta fueron su penitencia. Anónimas al principio, luego más acusatorias. Era culpa escribiéndose a sí misma, no conspiración. Haddon se hundió en el banco más cercano, con la cara entre las manos. Quería proteger la iglesia, murmuró. Creí que todo era por Dios. Rara vez lo es, dijo la señorita Marple en voz baja. Dios no necesita firmas falsificadas en su nombre. El inspector guardó silencio un momento, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. ¿Y la lavanda? ¿El aceite? ¿La lana? Sonrió levemente. Jabón de lavanda del lavabo del vicario. Aceite del reloj que nunca se resistía a pulir antes de las vísperas. Y el pozo de lana, me temo que es mío. El vicario me pidió prestada mi bolsa de tejer en la venta de objetos usados la semana pasada para llevar hojas de himnos. La encontré de vuelta con una aguja manchada. La respetabilidad, ya ves, deja huellas en los sitios más extraños. Cray se frotó la cara con la mano. ¿Así que lo jurarás? Rara vez digo palabrotas, inspector. Simplemente observo. Verá que su letra coincide con las notas posteriores. Confesará antes de que amanezca. La culpa, si no se atiende, se desata. No había triunfo en su tono, solo silenciosa fatiga. Se volvió hacia el cura, que permanecía inmóvil en el banco. Actuaste con lástima, querido. Una lástima terrible, pero lástima al fin y al cabo. Eso ya te pesará bastante. Levantó la vista con los ojos hundidos. ¿Qué debo hacer? Vive, dijo con dulzura. Es la penitencia más dura. Para cuando salieron de la iglesia, el amanecer asomaba tras las colinas. La lluvia había cesado y el mundo parecía librado de su engaño. El reloj de la torre emitió un tic-tac repentino y vacilante, y luego otro. Lenta y obedientemente, reanudó su ritmo constante, como absuelto de complicidad. Más tarde, en su cabaña, la señorita Marple se sentó junto al fuego, tejiendo una vez más. El chal azul pálido crecía hilera tras hilera bajo sus dedos. Afuera, el pueblo bullía con cautelosos chismes al mediodía. Volvía a la comodidad del olvido. Se detuvo a escuchar el tic-tac de su propio reloj sobre la repisa, rítmico, seguro. Había consuelo en su sonido, la prueba de que el tiempo, a diferencia de la conciencia, siempre perdonaba. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la luz del sol iluminaba la aguja de la iglesia. A las 4:30, murmuró, dejando su labor de punto. Una hora de lo más inoportuna para recordar. Luego, con una leve sonrisa, reanudó su trabajo mientras las agujas hacían clic suavemente en la habitación silenciosa.